Iglesia, muy buenos días. Niños, vengan conmigo, por favor. Vamos a orar por nuestros hijos. Los niños son ustedes. Se creen muy viejos ya, pues. Tome su lugar, iglesia, por favor, tome su lugar. Bájenle un poquito a este micrófono, porfa. Tomen su lugar. Y vamos a orar por nuestros hijos. Puede sentarse en total libertad, sin problema. Bueno, arrodillémonos hoy, ¿verdad? Todos, porque siempre arrodilla el pastor. Oramos. Señor, yo te doy gracias por estos tus hijos. Yo los pongo delante de ti, Padre Celestial, y queremos orar específicamente. Yo como padres de familia, Padre Celestial, que son sus tutores legales, están extendiendo la mano hacia el frente para decretar bendición sobre sus hijos. Nosotros, Padre Celestial, en total humildad te agradecemos por darnos la dicha de ser padres y madres de familia. Gracias, Padre Celestial, porque tu misericordia se ha extendido y ver a nuestros hijos delante de ti hace parte del plan que tú tienes. Doy honra y gloria, Padre Celestial, porque tú tienes plan con ellos. Ayúdanos a nosotros como adultos a tener la inteligencia, el discernimiento para poder desarrollar en ellos el plan que tú quieres que ellos desarrollen. Oramos por el futuro de ellos, lo que tú en un futuro tengas para ellos, Padre Celestial, permite que nosotros podamos moldearlo y que ellos sean niños que te entreguen a ti el corazón, que sean jovencitos que nunca se olviden de tu palabra y que sean adultos con temor y con temblor de ti, porque el temor de ti no se puede perder, Señor. Los sellamos al reino de los cielos y nada que el diablo intente hacer en contra de nuestros hijos prosperará, Padre Celestial. Hoy nosotros seguimos tu consejo, dejad a los niños venir a mí y no se lo pidáis porque de los tales es el reino de los cielos. Bendecimos este día, Padre Celestial, y que nuestros hijos tengan la capacidad de encontrarse cara a cara contigo. En el nombre de Cristo Jesús, la iglesia aplaude a Dios por la vida de nuestros hijos y pueden salir con la profe Dayana, que para el día de hoy es la maestra de escuela dominical. Tenga la amabilidad y se va al Evangelio de Juan en el capítulo 1. Un abrazo muy especial, es un gusto poder verles. Juan capítulo 1. Oremos mucho por los hermanos que se encuentran de vacaciones. Esta es como la última semanita que ya ellos tienen para poder estar por fuera. Entonces bendecimos en serio a los hermanos que se encuentran en las carreteras del país o en los aviones. Capítulo 1, hablando de no desaproveches tu título para hoy. No desaproveches tu estación. Si alguien requiere una Biblia, levántenos la mano y los hermanos pueden servirle. No desaproveches tu estación. Juan capítulo 1. No desaproveches tu estación. Amén. Juan capítulo 1, versículo 19. ¿Ok? Vamos a hacer la lectura. Este es el testimonio, dice la palabra del Señor, este es el testimonio de Juan cuando los judíos enviaron a Jerusalén sacerdotes y levitas para que le preguntasen: ¿tú quién eres? Confesó y no negó. Si no confesó, yo no soy el Cristo. Y le preguntaron: ¿qué pues? ¿Eres tú Elías? Dijo: no soy. ¿Eres tú el profeta? Respondió: no. Y le dijeron: pues ¿quién eres para que demos respuesta a los que nos enviaron? ¿Qué dices de ti mismo? Dijo: yo soy la voz de uno que clama en el desierto, enderezad el camino del Señor, como dijo el profeta Isaías. Versículo 24. Y los que habían sido enviados eran de los fariseos. Y le dijeron: ¿por qué pues bautizas si tú no eres el Cristo, ni Elías, ni el profeta? 26. Juan les respondió diciendo: yo bautizo con agua, mas en medio de vosotros está uno a quien vosotros no conocéis. Es el que viene después de mí, el que es antes de mí, del cual yo no soy digno de desatar la correa calzado. Estas cosas sucedieron en Betábara, al otro lado del Jordán, donde Juan bautizaba. De eso vamos a hablar el día de hoy. Mira, la iglesia
ha desaprovechado circunstancias por las que atraviesa. Momentos de dolor, momentos de tristeza, momentos incluso de confusión y de soledad. Cortemos un ejemplo. Y aquí yo pocas veces abro el micrófono, pero si alguien quiere darme una opinión, hoy la vamos a recibir, ¿ok? Lo que se le venga a la cabeza, no importa. Yo después corrijo el tema. ¿Qué creen ustedes por la mente de José cuando echan a una cisterna y posteriormente lo venden para Egipto? Pero pensemos cuando él está solo en la cisterna. ¿Qué creen ustedes que pasó por la mente de José? ¿Cómo? Dígamelo duro. ¿Que tenía unos hermanos muy malos? Sí, puede ser. ¿Cómo? ¿Por qué no me quieren mis hermanos? Soledad, tristeza. Iba a morir. Ese puede ser un buen pensamiento, que se iba a morir. Angustia. ¿Cómo? Decepción, hermano. A José, él los quería como fuera. Sí, sí. Mira, piensa conmigo en algo. Cuando uno ve los personajes bíblicos, a todos los personajes bíblicos no les tocó fácil. Siempre hubo un momento de dificultad, pero los que están escritos aquí en la Biblia fueron personas que supieron aprovechar esos momentos malos que tenían para aprender, para depender más de Dios, para que la única opción fuera el Espíritu Santo. Pero yo siento un poco que en la iglesia moderna, contemporánea hoy en día, nosotros hemos aprovechado e incluso los momentos de dolor, los momentos de dificultad. Y no hemos sabido aprovechar nuestra estación. Mire, en un punto de su vida, usted se va a encontrar en una estación que no le guste mucho. Es la verdad. Se va a encontrar con una estación que usted dice, ay, pero yo como que no quiero estar mucho aquí, pero uy, esto como que no me gusta. Es como cuando uno cocina en la casa. Cuando usted cocina en la casa, usted tiene que ir a comprar los elementos para cocinar. Usted tiene que cocinar. Usted tiene que servir la mesa y comer. Y usted tiene que lavar la loza. ¿Cuál es la estación que menos gusta de estas cuatro? Lavarla. Oiga, pero estos hermanos, o sea, no, pues compren platos desechables, pues. O sea, no, piensa conmigo. Mira, uno siempre tiene algo que no le gusta. En serio. Uno siempre tiene algo que le gusta de las estaciones o de lo que Dios le da a vivir. Y bíblicamente todo es aprovechable. Hoy el Señor ha puesto en mi corazón hacer un enfoque frente a los personajes bíblicos que supieron trabajar desde la estación que Dios los tenía, no la menospreciar. A veces esa estación no es el primer lugar. A veces esa estación es el segundo lugar. El lugar tiene que ser muy valorado. Mira, una de más renombre en la Biblia se encuentra, por ejemplo, Daniel y José, del que puse el ejemplo. Era la mano derecha o el hombre de confianza de Faraón, hablando de José. Él fue segundo y supo aprovechar su estación. Dice la palabra que algún día José quiso ser rico o quiso ser el número uno. Jamás. Jamás. La palabra dice que era riquísimo, que después colocó a vivir a su familia cuando se reencuentran en la mejor tierra de esa época, la que tenía 3 afluentes hídricos, o sea, una cosa maravillosa. ¿Necesitó ser el primero para desarrollar el propósito del Señor? No. ¿Te das cuenta que a nosotros siempre se nos enseña a ser los número uno? Y todas las veces no podemos ser el número uno. Todas las veces no se puede, hermanos. Algunas veces nosotros vamos a ser el número 2, algunas veces vamos a ser el número 3, algunas veces vamos a perder. ¿Cómo? Algunas veces no vamos a estar ni en la lista y no vamos a ser seleccionados. Literalmente eso pasa. Y todo lugar tiene que ser valorado. Cuando usted valora el lugar, muestra que tiene un corazón agradecido, donde Dios lo ponga.
donde Dios lo ponga. Ustedes se dan cuenta que el Espíritu del Señor estaba con José cuando estaba en la casa de Potifar, pero el Espíritu del Señor estaba con José cuando estuvo al lado de Faraón, pero cuando estuvo en la cárcel también. O sea, el lugar no te hace, pero el lugar sí tiene que ser aprovechado. Los segundos lugares en nuestro concepto no son muy bien recibidos. De hecho, cuando hay un par de hermanos y se dan cuenta que los papás tienen como favorito a uno, ese segundo hermano se enoja. Claro. Y eso no es culpa de su hermano que sus papás lo cojan como favorito. O sea, su hermano no tiene la culpa de que él sea el favorito de su papá. Usted tiene que empezar a vivir la vida. O sea, todo lo que es segundo, la iglesia como que lo rechaza. Y Dios puede trabajar desde muy buena manera con gente que no ocupe el primer lugar, que sean excelentes segundos. Y cuando les toque el turno a ellos, van a ser excelentes primeros. ¿Pero por qué? Porque pasaron de manera adecuada su segundo lugar. Lo que pasa es que nosotros nos ha enseñado únicamente a que seamos los primeros. Y cuando no somos los primeros, nos frustramos. Yo un día me encontré con una chica muy preocupada porque no había sacado el primer lugar en su curso. Esa vez quedó de tercera, pero siempre era la primera. Y tenía angustia. Y me pide una consejería y empieza a llorar enfrente mío, a decirme que no sabía cómo decirle a los papás que había perdido el primer lugar. O sea, ¿en serio un tercer lugar es muy malo? Para que una chica esté llorando porque, o sea, ¿en serio es muy malo? No. Pero te das cuenta que en este mundo en el cual nosotros vivimos, ser primero es lo que vale, pero ser segundo es menospreciado, ser tercero es menospreciado. Y algunas veces nosotros tenemos que ser como el quinto o no estar ni en la lista. Algunas veces eso pasa. Mira, cuando uno mira historia de esta iglesia, y yo pido respeto porque voy a mencionar nombres y no me gusta hacerlo como tan de frente, porque no es muy bueno que uno lo haga. Pero yo recuerdo cuando el que nos empezó a predicar a nosotros, que era un amigo de nosotros que se llamaba John Mario Ramírez, porque él ya murió, él era futbolista, él tenía un grupo en una célula aquí en Mesopotamia. Y fue raro. Había, dejémoslo sin nombres, había 4 personajes y yo estaba dentro de esos 4. Y pasó la vida, algunos de estos 3 personajes, que no voy a mencionar sus nombres, hasta ni con el Señor están, pero hoy en día yo soy un líder de una iglesia. Y yo me encontré después de los años con él. Y él me decía Chocorramo, no sé por qué. Entonces, un día me encontré con él en Bogotá y él me decía, Chocorramo, te digo una cosa, cuando empezamos las células, porque usted me ve hablando aquí así, yo en la cancha cuando jugaba fútbol hablaba, pero yo por fuera siempre he sido muy tímido. O sea, es la verdad, en esa época yo no hablaba. Entonces, cuando yo los veía a ustedes 4 y yo les predicaba, él me lo dijo de todo corazón, me dijo, vos eras el que menos pinta tenías que ibas a ser un pastor. Pero dentro de la amistad, no desde la crítica, él me dijo, yo te veía y vos como hablabas, él me regañaba por como yo le decía al pastor de esa época en la iglesia. Yo le decía, papi, ¿bien o qué? Pues yo un futbolista, ¿no? Entonces yo no le decía pastor, yo le decía, papi, ¿bien o qué? Y entonces él me decía, negrito, ¿cómo le vas a decir papi al pastor? O sea, decirle pastor. A Jesús, el Señor nuestro, yo le decía Chucho. A Dios le decía el Barbas. O sea, una cosa espantosa. Entonces, él me decía, respeta un poco más al Señor, respeta al pastor de la iglesia. Entonces, yo me encuentro pasados los años con él en Bogotá y él me decía, vos eras el que menos pinta tenías, que ibas como a seguir el camino del Señor. Y para mi sorpresa, decía él, los otros 3 que yo pensé que tenían más pinta, hoy están con el Señor y vos medianamente has podido seguir como un camino con el Señor. ¿Yo por qué te cuento esto, iglesia? Porque llega momentos en los que yo hoy me veo como líder de una iglesia y yo no era el opcionado. O sea, yo no era el opcionado. Yo se los puedo
comentar con certeza que yo no era el opcionado. Cuando acá se empezó a buscar el copastor de la iglesia, habían como 5 personas por encima de mí, porque yo leí el acta de cómo se hizo la elección. Y o sea, es raro, pero así funciona. Ahí sí, como dijo María Alejandra, yo no estaba ni en la lista, porque yo era un futbolista que me congregaba y toda la... No estaba ni en la lista cuando se pensaba en los posibles pastores de la iglesia. Y Dios empezó a acomodar lo que tenía que acomodar e hizo eso. Yo en mi corazón nunca he desaprovechado un lugar, porque yo entiendo que Dios en todo lugar me tiene por un propósito. Algunas veces la iglesia pelea mucho con el lugar y desconoce que hay una promesa bíblica. Dice el Señor que tenemos incidencia en todo lo que pise la planta de nuestro pie. O sea, pero muchas veces Dios te lleva a un lugar y tú piensas más en que el lugar no te gusta, en que hace mucho calor, en que la gente no te habla, en que no te sientes bien en esa empresa, que ese empleo como que no me satisface, pastor, y me toca muy duro. Yo entiendo todo, pero ¿por qué no empezar a aprovechar el lugar? No siempre tienes que ser el número uno en tu idea. No siempre tienes que serlo. Acá hay unos personajes bíblicos. Por ejemplo, Daniel nunca fue primero, fue segundo. Y Daniel supo trabajar con Nabucodonosor, 2 de ellos, con Darío y con Ciro el Medo Persa. José supo trabajar con Faraón, nunca fue primero. Aarón supo trabajar con Moisés hasta cierto punto. Ahora vamos a leer algo de Aarón. Aarón supo trabajar con Moisés hasta cierto punto. Josué supo trabajar con Moisés. Eliseo supo trabajar con el profeta Elías. Timoteo supo trabajar con el apóstol Pablo. Luzbel no supo trabajar con Dios. Luzbel, ¿estás entendiendo? El Patas, Mefistófeles, Satanás, el Chucky, ese. Dueño de la adoración en el cielo, hermoso como él solo, tenía todas las características, pero no supo trabajar con Dios. Es expulsado, ahí se convierte en Satanás y es el que, si usted ruina su vida. De ese Luzbel le estoy hablando. Piensa conmigo en algo. Piensa conmigo en algo. El saber trabajar desde una perspectiva de segundo, desde una perspectiva que no te guste, tiene que ser porque es válido. O sea, es válido trabajar no en lo que quieras. Te das cuenta que Dios tenía un sueño con José, que fuera el gobernador de toda esta tierra. Solo por encima de él estuviera Faraón, pero los inicios de José no fueron fáciles. A José le tocó ser esclavo. Esclavo. José dura en la casa de Faraón, dicen los estudiosos de la Biblia, 1 año o año y medio. Los otros 11 años y medio fue preso. ¿Y tenía el propósito del Señor? Sí. ¿Había soñado 2 sueños? Sí. ¿Dios lo tenía para cosas grandes? Sí. Pero en un momento se encontró en una cisterna, en un pozo, y en otro tiempo se encontró preso por un crimen que no cometió. Algunos pensaron en el renegado Lorenzo Lamas. ¿Recuerdas que así? De 25 para abajo no saben, de 25 para arriba sabemos, ¿ok? Te das cuenta que siempre el plan que Dios tiene no te llega de una, tenés que esforzarte un poquito. Y todo aquel que demuestre ser un buen segundo, después va a ser un buen primero, si Dios lo tiene para eso. Mira, las visiones no pueden ser nunca, por ejemplo, nosotros queremos ser la iglesia más grande en Boyacá. ¿Eso para qué? ¿En serio eso para qué? El Señor Jesús con 12 cambió el mundo y hoy seguimos hablando de él. No necesitamos la iglesia más grande. Necesitamos desarrollar el propósito del Señor para nuestra vida. Pero todo lo que en tu visión tenga que ver con que demasiado dinero, número uno, ser de contundencia, estas cosas no son necesarias. Porque muchas veces Dios te puede tener como segundo, tercero, cuarto o quinto, calladito la boca, cumpliendo con tu trabajo, y desde ahí vas a generar mucho más impacto que ser el número uno. Y de esto sí que sabía Juan Bautista. Juan Bautista nunca dejó de saber que era el segundo. Jamás. El Señor Jesús dijo
en los nacidos de mujer, ni antes ni después nacerá uno más grande que este. Entonces Juan tenía toda la fama. ¿Recuerdas qué le preguntan a él en la lectura que acabamos de hacer? ¿Eres tú Elías? Mira con quién comparaban a Juan el Bautista. ¿Eres tú Elías? ¿Eres tú Moisés? O sea, a Juan Bautista no le decían como que venga usted, ¿de dónde salió? Lo comparaban con gente muy alta. Pero cuando a Juan le tocaba decir, decía, los altos son ellos. Yo no soy eso. O sea, Juan no necesitó ser el número uno para que en la boca del Señor Jesús él fuera el hombre más importante del Nuevo Testamento. Lo dijo el Señor Jesús. No hay uno y no van a ser otro más grande que Juan el Bautista. O sea, Juan no tuvo que ser el gobernador. Juan no tuvo que ser el número uno. Juan tuvo que hacer su trabajo bien hecho. ¿Usted sabe qué pasa en esta iglesia? Donde yo, porque sea el pastor, baje a Jonathan de la alabanza porque yo soy la autoridad y yo empiezo a cantar. Calcula tú el desastre. Adriana ahí se va de la iglesia. O sea, no, esto se acaba. Porque yo no estoy hecho para eso. Yo desde lo que Dios me llamó a hacer, desde acá intento ser efectivo. Mira, la iglesia no se maneja con buenos deseos, con que es que yo quiero hacer, yo quiero aspirar a más. La iglesia se maneja con que cada uno haga lo que tiene que hacer. Y yo algunas veces veo que hay como una ansiedad por querer ser siempre la persona que más facture, la persona de más participación, la persona que más aplaudan en la iglesia, la persona que no, y eso no tiene que ser así. Porque nosotros le servimos al Señor y el número uno en este lugar ya lo tiene uno ocupado, que es el lugar de Dios. Aquí Dios siempre va a ir primero. Iglesia, mire, 2 o 3 aspectos referente a este maravilloso Juan. Juan entendía, y esto ya es una cosa que va contra tu cultura, porque en este mundo te dicen más, 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 más. Juan entendía que menguar, descender, era la única manera de crecer. Ve conmigo a Juan capítulo 3, versículo 26. Ten la amabilidad. Primer punto de predicación. Hablando de aprovecha tu estación o tu lugar, menguar es la única manera de crecer. Primer punto de predicación. Juan capítulo 3, versículo 26. La palabra del Señor dice: y vinieron a Juan y le dijeron, Rabí. Una palabra de autoridad, ¿no? Maestro. O sea, tú eres una eminencia, le estaban diciendo. Mira que el que estaba contigo al otro lado del Jordán, de quien tú diste testimonio, bautiza y todos vienen a él. O sea, pare la lectura acá. ¿Quién bautizaba primero? Juan el Bautista. Cuando empieza el Señor Jesús su ministerio, a Juan la iglesia le quedó vacía. Porque todo el mundo se fue ¿con quién? Con el Señor Jesús. Mira lo bonito de la historia. Y Juan mandó una carta al concilio diciendo que usted es una oveja mía porque yo lo bauticé. No. Mira, si hay alguien experto en perder es Juan Bautista y le fue bien perdiendo. Cuando usted hace las cosas de corazón y para Dios, hasta perdiendo, usted gana. Cuando usted hace lo que tiene que hacer, hasta perdiendo, usted gana. Hasta perdiendo, usted gana. Los discípulos de Juan, cuando empieza el auge del Señor Jesús, lo abandonan y se van con el Señor Jesús. Y Juan, pues no tiene problema con eso. Sigamos la lectura. Respondió Juan y dijo, 27, Juan 3:27. No puede el hombre recibir nada si no le fuere dado del cielo. Vosotros mismos me sois testigos de que dije, yo no soy el Cristo, sino que soy enviado delante de él. ¿Te das cuenta que Juan nunca perdió su lugar? Juan es maravilloso porque nunca se interesó en ser el número uno.
se interesó en cumplir bien su labor desde donde Dios lo tenía. ¿No será que lo que te hace falta para poder realizar bien tu vida es hacer tu oficio con más amor y por el contrario con menos queja? En lo que Dios te ponga, en lo que Dios te ponga, hazlo con amor. Ay, no, pero es que yo tengo que ser el número uno. Hermano, si usted todavía no ha podido comprar su casa y sigue pagando arriendo, pague ese arriendo con amor. En serio. Si no has podido tener un coche y toca coger bus o taxi o toca echar pata, pues camina con amor. Pero siempre la queja, siempre la queja. Mira, a mí me da mucha risa cómo funciona todo el mundo. ¿Te das cuenta que la chica que se cepilla el pelo y sale a las 7:30 de la mañana y se le cae el aguacero, se queja, pero el campesino lo agradece porque la papa necesita agua? Es lo mismo. O sea, ¿te das cuenta que los que unos menosprecian, otros lo valoran? Hermanos, mire, es un asunto de inteligencia. Empezó a llover y la gente se empezó a quejar. Los primeros 8 días de lluvia decían, ay Señor, gracias por mandar tu lluvia, porque sí. Pero ya después, el que le toca lavar más el carro, a la que se le daña el blower, a que hay trancones en la ciudad cuando llueve, se inundó al lado el Viva. Entonces ya la gente empieza, ay no Señor, y esa lluvia. El bulto de papa valía 80,000. La carga valía 160 en febrero. Hoy está a 400,000. Un bulto de papa 180 o 200,000 por falta de lluvia. Y usted y yo quejándonos de la lluvia. ¿Te das cuenta que en el ecosistema Dios pone como Él quiere hacer las cosas? Lo que unos repelen y rechazan es el agradecimiento de otros. ¿Qué toca hacer? Lo que Dios te dé a vivir, vivilo con amor. Pastor, llevo desempleado un tiempo, seguí honrando al Señor. Mira, Juan Bautista nunca se desenfocó. Señor, o sea, a Juan le bajó la asistencia el domingo a la iglesia, porque ahora sí vamos con el Señor Jesús, y Juan nunca tuvo problema con eso. Juan dijo, yo no soy el Cristo, yo soy enviado delante de Él, pero más poderoso siempre va a ser Él. Y a Juan, lo comparaban con Elías y con Moisés, o con uno de los profetas antiguos. O sea, tenía fama, tenía renombre, la gente le reconocía. Pero cuando llegó el que él vino a anunciar, que entendemos que era el Señor Jesús, más importante que él, Juan nunca se quejó. Jamás. ¿No será que Dios te está llamando, iglesia, a aprovechar esta estación que tenés? De pronto ha sido duro. De pronto no te alcanza ni para comer. De pronto tu salud no esté muy bien. De pronto el empleo no esté funcionando. De pronto el dinero no te alcance. Pero ¿no será que Dios está esperando que en ese momento en el que estás le agradezcas? Mire, hermano, vea, cuando usted conoce Dios a qué lo llamó, usted no se desorienta. Cuando usted conoce Dios a qué lo llamó, usted no se desorienta. Juan entendió que él iba a ser el que le abría el camino al Señor Jesús. Juan nunca quiso protagonismo. Vea, cuando usted encuentra una persona desubicada y dos locos que le hagan barra al lado, se convierte eso en un problema. Por ejemplo, oiga, venga hermano Andrés, ¿usted cuánto lleva viviendo en Tunja? Como 10 años. Y usted vivió una temporada en Tunja, se fue a Villa de Leyva. Hermano Andrés, usted volvió. Yo he visto que en el centro a usted la gente lo conoce y lo saluda. En estos días que estábamos comprando para poder arreglar una cosa del sonido, fuimos con el hermano Andrés al centro y 5 personas lo saludaron. Hermano Andrés, ¿usted no ha pensado en el consejo de Tunja? Hombre, hombre. Y el tonto longo empieza a decir, ahí, ¿usted imagina? Concejal Andrés. Mi carro estaría sin pico y placa, pastor. Y se embolata la cabeza, 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 y se embolata la cabeza. Hago una sola pregunta. ¿Dios le dio llamado de concejal a este varón? Es lo primero que él tiene que definir antes de que 2 o 3 le aplaudamos.
Y yo le digo, pues hermano Andrés, mira, usted la gente lo conoce en la iglesia. Usted es un líder fuerte en la iglesia. La gente de la iglesia le vota. Hágale. O sea, voto por Andrés. O sea, yo le voto a Andresito, dijo María Alejandra. O sea, le votamos. Pero el punto es, Dios lo llamó a él a esa jugada. Si no lo llamó, no se meta. Disfrute su estación, donde está. Mire, es mejor ser un buen segundo que un mal primero. En la Biblia está eso. Resulta que Juan entendía que todo provenía del cielo. Lee conmigo Juan 3:27. Juan tenía algunos entendimientos superiores. Juan entendía que todo provenía del cielo, que es la síntesis bíblica. Deje de andarse quejando cuando una cosa mala le pasa. Cuando pierda usted una plata, cuando le tocó salir del carro de la casa, no se queje por esa vuelta. Usted siga caminando con el Señor. Juan 3:27. Respondió Juan y dijo: no puede el hombre recibir nada si no le fuere dado ¿de dónde? Del cielo. O sea, hasta las cosas medio malas que a usted le pasan, que a usted no le gustan, Dios las permitió. Entonces, ¿usted para qué se queja de eso si Dios está al control? Ustedes se dan cuenta que todo el libro de Job, lo que Dios quería hacer era al final darle el doble de todo lo que tenía. O sea, 42 capítulos. 41 literalmente fueron de sufrimiento. Literal. Y el capítulo 42, Dios le restituye a Job el doble de todo lo que tenía. Con Cristo vale la pena sufrir. Fuera de Cristo no se lo recomiendo. Pero con Cristo vale la pena sufrir. Con Cristo vale la pena sufrir. Se lo digo. No le estoy llamando a una vida de masoquismo ni nada de esa vaina. No, entiéndame bien. Los sufrimientos en Dios valen la pena. Los sacrificios en Dios valen la pena. No se frustre. Si todo no le ha salido como usted quiera, pues yo soy muestra de eso. A mí todo no me sale como yo quiero. Eso me deprimo, no por eso dejo de trabajar, no por eso dejo de visitar la gente, no por eso dejo de hacer cosas. Entre las cosas más raras como que me salen, por decirlo de alguna manera, y no me sale todo como pienso, Dios me pone más trabajo y más trabajo. ¿Este micrófono está como raro? No. Buscamos, sí, está como raro, ¿cierto? Buscamos como un auxiliar. Aquí hay, perdón. Una iglesia sincronizada. Amados, Juan dijo: todo lo que me pase en la tierra es porque el cielo lo aprobó. Todo. Perder algo, Dios lo aprobó. Dios es experto en probar nuestros corazones. ¿Ustedes se dan cuenta que toda la gente de renombre tuvo que pasar por un proceso bíblicamente hablando? Todos. Es que nosotros somos muy olímpicos. Como ahora hay tanta gente que enseña muy mal la palabra del Señor, no quiere decir que yo sea el que mejor la enseñe, pero hoy en día le hemos quitado el caminar y el proceso a la gente y lo hemos dejado en la boca y en la oración. O sea, el que quiera ser próspero hoy no es como Abraham, que se fue de su tierra y de su parentela y después Dios lo prosperó. No, hoy en día es: Señor, prospérame, amén. O sea, hoy en día la gente no camina el proceso con Dios. Hoy la gente ora por el resultado final. Y esa iglesia está mandada a recoger porque eso bíblico ni es. Qué pena, pero eso no es bíblico. Ay, Señor, prospérame. ¿Usted cree que Dios prospera únicamente por oración? Es porque usted empiece a caminar con Él. No desaproveches tu estación. Mire, Juan entendía que todo lo que le pasaba a él venía del cielo. Entonces, por eso cuando algunos discípulos se le fueron con el Señor Jesús, él entendió que el cielo lo permitió. No se complicó la vida. Es lo mismo. Vamos a tomar un texto de referencia que dio mi hermano. Búscate multimedia, porfa, Génesis capítulo 45. Esa es la historia de cuando José se encuentra con sus hermanos. Busque Génesis 45. Voy a darte los insumos y después hacemos el texto bíblico, ¿ok? Los hermanos a José no podían tratarlo pacíficamente. Los hermanos a José le tenían envidia. Los hermanos a José lo echaron a un
a un foso, a una cisterna que se supone que debería tener agua, pero Dios ahí hace sus milagros. Los hermanos a José pensaron en venderlo, pero mire, yo le digo una cosa, los hermanos de José primero pensaron en matarlo. Los hermanos de sangre de José pensaron en matarlo. José era el más chiquitico. ¿Qué hacen los hermanos mayores con el chiquitico? Por lo general lo defienden, lo protegen. Estos lo querían matar. Y cuando Rubén hace una intervención y a Leví, que le gustaba la plata, llegan y dicen, no lo matemos, vendámoslo. O sea, Jehová bendito. Entonces José llega y trabaja como esclavo en la casa de Potifar. Después la esposa de Potifar se enamora de él, le inventa un chisme y por eso lo mandan casi 12 años a la cárcel. Todo eso por culpa de sus hermanos. Generalmente hablando, en el cielo era el propósito que Dios tenía por José. José estuvo como esclavo en la casa de Potifar. José estuvo preso en la cárcel. Ustedes recuerdan la historia del copero y del panadero, ¿ok? Listo. Y después José estuvo en la casa de Faraón. Ustedes se dan cuenta que todo lo negativo que le pasó a José fue lo que Dios utilizó para que él después fuera el mejor gobernador que ha tenido la Biblia narrada. ¿Cómo funcionaba Egipto? Con presos y esclavos. ¿José fue esclavo? Sí. ¿José estuvo preso? Sí. ¿Sabía cómo funcionaban las cárceles? Sí. ¿Habló con los cortesanos del rey? ¿Cómo funcionaba todo lo del trigo? ¿Habló con el panadero? Sí. ¿Habló con el copero? Sí. O sea, lo malo, entre comillas, que le pasó a José fue Dios pasándolo por diferentes estaciones para cuando Dios lo colocara en su lugar de privilegio, él supiese cómo funcionaba todo el reino. Y usted y yo quejándonos de lo malo que nos pasa. ¿Estoy siendo claro hasta acá con la orientación bíblica? No te quejes de tu estación, aprovechala. Que ahora me está tocando muy duro, pastor. ¿Qué dice Primera de Américo 2:25? Callaos vuestras jetas. Amén. Usted no se ponga a andar hablando, usted ame su proceso. Ponte a pensar cómo funcionaba Egipto. Traficaban con esclavos. Dame yo te lo vendo. Y después José fue el amo de todo eso porque él fue esclavo. José entendió cómo se defendía la nación. ¿No fue el segundo hombre más importante en el paje de armas después de Potifar? O sea, Potifar era como el general que cuidaba todo Egipto, para que usted me entienda. ¿Quién trabajó con él? José. Cuando estuvo en la casa de Potifar, José entendió cómo se cuidaba el reino. Cuando estuvo en la cárcel, cómo funcionaba la cárcel. Y cuando fue esclavo, cómo trabajaban los esclavos. Los 3 métodos de sostenimiento de Egipto, Dios pasó a José por cada uno de ellos. Y él nunca se quejó. Por eso, cuando Dios lo puso de segundo en el reino, José sabía cómo funcionaba el ejército, la comida y la monarquía. Ya. Procesos. No se queje de lo que Dios le está dando a vivir. Aprovéchelo. Mira, Génesis 45:4. Dios mío santo. Todo lo que los hermanos le hicieron malo a José. Y mira cómo responde José. Génesis 45:4. Entonces dijo José a sus hermanos, esta me la van a pagar, degenerados. ¿Dijo eso? Ay, Dios mío. Entonces dijo José a sus hermanos, acercaos ahora a mí. Y ellos se acercaron. Y él dijo, yo soy José, vuestro hermano, el que vendisteis para Egipto. Lea el 5. Ahora pues no os entristezcáis, ni os pese de haberme vendido acá, porque para preservación de vida, ustedes me mandaron o Dios me envió. La actitud que tenía Juan Bautista, que dice, nada de lo que pasa en la tierra no pasa sino porque Dios lo autoriza. José, años atrás, tenía la misma. Todo lo que me pase a mí es porque Dios lo permitió. José les dice, no crean que ustedes me hicieron un daño a mí, vendiéndome y tratándome mal. Ustedes lo que hicieron fue ayudarme a desarrollar el propósito del Señor para mi vida.
a través de tratarme mal. ¿El proceso fue duro? Sí. ¿Te pasó más a bañar o qué? Destápame allí, hijo, por favor. Concejal, vaya concejal Andrés. Dios mío. No, yo creo que Jenny se le divorcia, hermano. O sea, hágame el bendito favor. ¿O si sueñas con eso, hija? Ay, yo siempre he soñado con un esposo concejal, pastor. No, no, no creo mucho por ahí. Pero piensa conmigo en eso. ¿Te das cuenta que el espíritu de la Biblia es el mismo? Todo lo que pasa es porque Dios lo permitió y yo lo acepto. El espíritu que nos ha metido a nosotros es decirle al Señor, no estoy de acuerdo. En estos días hubo un deceso, hubo un fallecimiento. Y unas personas escribieron por internet, yo vi ahí por redes sociales, no aceptamos esa decisión, Dios. Yo dije, véanle la cara a estos. Hágame el bendito favor. Se están condenando. Le están diciendo al rey que se equivocó. Señor, y no acepto eso. Usted tenga su frustración y su duelo es otra cosa. Pero ¿cómo no vas a aceptar lo que Dios te da? José le dijo a sus hermanos, ¿ustedes creen que ustedes me estaban haciendo un daño? No, hermanitos, tranquilos. Ustedes estaban ayudándome a desarrollar el propósito del Señor para mi vida. A través del dolor, sí, algunas veces duele, algunas veces no gusta mucho. Juan entendía que todo lo que pasaba era porque el cielo lo permitía. Y otra de las cosas es que Juan conocía sus limitaciones. Juan conocía sus limitaciones. Lee conmigo Juan capítulo 3. Juan conocía sus limitaciones. Versículo 28. Vosotros mismos me sois testigos de que dije, yo no soy el Cristo, sino que soy enviado delante de él. Mira, entender que hay cosas que nunca vas a poder hacer es provechoso. O sea, ¿hay alguien aquí, por ejemplo, que sea descendiente como de MacGyver? ¿No, cierto? No. No. Que ese sabía hacer de todo, sabía de todo, prendía carros con un copito, o sea, cosas así como raras. O sea, ni Johncito Fonseca, que le entiende los carros, hacía lo que hacía MacGyver. O sea, MacGyver decía, oh, no tiene ruedas, y el carro volaba. O sea, unas cosas así rarísimas. Pero miren, yo creo que hay virtud en saber Dios a qué nos llamó y qué no podemos hacer. Se lo digo yo de todo corazón. O sea, hay virtud de saber Dios qué nos llamó a hacer y qué cosas no podemos hacer. A mí me encanta cuando Juan Bautista dice, mire, es que es muy fácil, el aplauso te condena, porque el aplauso te lleva a creer, como el ejemplo que puse pues muy respetuosamente Andresito con el hermano Andrés. Y no estamos denigrando de la posición de concejal, ¿no? Los honramos y oramos por ellos, yo no tengo lío con eso. Pero cuando Dios no te hizo para eso, ¿para qué te metes? Y eso daña la vida. Venga, me extiendo un poco en el tema. Donde el hermano Andrés se lance al consejo y no quede, la vergüenza lo saca de la iglesia. Porque él dice, yo me paré en el púlpito a decir que Dios me respaldaba, que Dios me mostró, y todas esas cosas que inventan los pajudos que se lanzan a esa vaina. Y, pues pajudos porque meten a Dios, ¿no? Ay, que el Señor me mostró. Y se queman. ¿Cuál Dios les mostró? O sea, Dios no les mostró un carajo de eso. En serio. Entonces, Andrés como se paró aquí y dijo que el Señor le había dado tranquilidad en su corazón y que su esposa Jenny estaba de acuerdo, cuando pasen las elecciones, ustedes dicen, ve, y el hermano Andrés, la vergüenza lo saca de la iglesia por colocarse a hacer cosas que Dios no lo mandó a hacer. Entonces perdemos un excelente líder, perdemos un matrimonio, porque entonces Andrés le dice después a Jenny, pero usted, ¿por qué no me dijo que no? No se supone que usted es la ayuda idónea y que usted es la que edifica la casa. ¿Por qué no me dijo que no? A ver. Y se daña toda la cosa. Y no, mejor dicho. Y después Andresito utilizando sulfato plata de las quemaduras que tiene. Ay, Dios mío. Miren, Juan Bautista conocía sus limitaciones.
Todo lo que te promuevan como más, no tienes que tomarlo. Todo lo que te promuevan como más, no tienes que tomarlo. O sea, gota a gota es mejor que chorro. El Señor dijo, es mejor la comida poquita en una casa donde hay amor que el pan abundante donde hay discordia. O sea, todo lo que te implique esta cosa de que es más y que vas a tener más, no necesariamente implica que la vas a pasar bien. Yo he conocido familias pobres, se amaban, ricos, se separan. Yo los he visto. Yo los he visto. Ricos, sus hijos en drogadicción, se les dañó la vida, porque más no significa que te vaya a ir bien. Es mejor el pan poquito donde hay amor y no la casa de abundancia donde hay discordia. Es Biblia, pero aplicada. Entonces, por ejemplo, recuerda que yo te dije que Aarón supo trabajar con Moisés. Aarón hasta un punto supo trabajar con Moisés. Pero después Aarón intentó ocupar un puesto que no era el de él. Leámoslo. Alexillo, dame por favor el capítulo 32 de Éxodo. Éxodo capítulo 32, por favor. La palabra del Señor dice, 32:1. Viendo el pueblo, ¿dice eso su palabra o no? Viendo el pueblo que Moisés tardaba en descender del monte, se acercaron entonces ¿a quién? A Aarón. Definamos unas cosas al principio antes de hacer la lectura. Cuando Dios llama a estos tres hermanos, le dice a la mujer, a la hermana, que era Miriam, le dijo, usted se encarga de la adoración. Le dijo a Aarón, usted es el que habla con el pueblo y usted es el sacerdote. Y le dijo a Moisés, el líder es usted. ¿Recuerdas incluso que Moisés le pone de excusa que es corto de palabras? Le dice, pero yo soy corto de palabras, ¿cómo vas a liderar? No te preocupes, para eso está tu hermano, Aarón. Tú eres el líder, yo me comunico contigo. Y Aarón habla con el pueblo, pero el líder eres tú. Entonces, Miriam se encargaba de la adoración, Moisés era el líder y Aarón el sacerdote, distribuidos los poderes ahí. Vamos a hacer la lectura. La palabra del Señor dice, viendo el pueblo que Moisés tardaba en descender del monte, se acercaron a Aarón y le dijeron, levántate. Andrés, láncese al consejo, Andresito. Le dijeron, levántese. O sea, ahora es su turno. Ok. Le dijeron, levántate, haznos dioses que vayan delante de nosotros, porque a este Moisés, el varón que nos sacó de la tierra de Egipto, no sabemos qué le haya acontecido. Detenga ahí la lectura. El pueblo le dijo a Moisés, a Aarón, que le hiciera ¿qué? Dioses. ¿Moisés era el qué? ¿Aarón era el qué? Piensa. Oiga, como nosotros muchas veces por el poder perdemos hasta lo que Dios nos dio en esencia, ¿no? De los tres, de Miriam, Moisés y Aarón, el que menos tenía que hacer dioses, ¿quién era? Aarón, porque era el sacerdote. No tendrás dioses ajenos aparte de mí. El sacerdote sabía esto. Pero le dijeron, haznos dioses y te ponemos de número 1. Entonces yo les hago dioses con tal de ser el número 1. El que menos tenía que hacer dioses era Aarón. Primero, en la parte de la hermandad, supongamos que Miriam, Aarón y Moisés eran los tres tipo B RH positivo, que tuvieran el mismo tono de sangre, el mismo tipo de sangre. A él le están intentando decir, no sabemos a este Moisés qué le haya pasado. Pero hombre, una pregunta, ¿no era su hermano? Literalmente lo que el pueblo, o sea, deshelenicemos el relato. El pueblo le está diciendo es, Aarón, ¿sabe qué? Nosotros pensamos que Moisés ya está muerto. Y a este no le importó el dolor por su hermano. ¿Sabe qué dijo? Sí, póngame a mí de rey. Hermanos, esto hay que analizarlo. Un día predicamos mejor de este capítulo, pero vamos a ir avanzando porque el punto no es ese. Pero mira,
le dicen que le haya acontecido. Y Aarón les dijo: apartad de los zarcillos de oro que están en las orejas de vuestras mujeres y de vuestros hijos y de vuestras hijas, y traédmelos. Punto número 2 de este análisis que estamos haciendo. Cuando Dios va a sacar la nación de Israel presa en Egipto, le dice: y cada mujer vaya y despoje a su huéspeda, que ese oro lo voy a utilizar para que ustedes tengan comida en el desierto. ¿Recuerda que les dijo eso? Cada una de las mujeres vaya por las casas y ustedes no se van a ir de Egipto únicamente, lo van a despojar. O sea, todo el oro es para el sustento de sus hijos. Y esta bestia coge el oro que Dios les da para poder comprar cosas en el desierto. Es un becerro. O sea, le quitó la comida a los hijos con tal de hacer un becerro porque él quería hacer el número. Esto hay que predicarlo así. No fue que el pueblo hizo consenso, como le pasó de pronto a Saúl, que lo escudamos un poco, porque quien le trajo parte del ganado que Dios dijo: esto es anatema y tienen que quemarlo, fue el pueblo. Aquí Aarón dijo: tráiganmelo acá. ¿Quién hizo el becerro? ¿El pueblo o Aarón? Ay, ay, ay. Aarón hizo el becerro siendo el sacerdote. ¿Usted me está entendiendo el punto? ¿Todo por ser número qué? Vea, iglesia, aproveche su estación. No tiene que ser usted el número 1 para cumplir con un muy buen desempeño. Si usted está en una compañía y usted vende poquito y el que está por encima de usted siempre vende más, no ambicione eso. Usted quédese aquí hasta que Dios desee promoverlo. Ay, pero que llevo 8 años y la empresa no crece. Primera Américo 225. Callaos vuestras jetas, usted siga trabajando. No, que yo he tenido un sueño de montar un negocio propio. Siga trabajando como empleado hasta que Dios le diga. Usted no se ponga a andar inventando cosas. Sigamos con la lectura, que esto se pone mejor para hoy, pero peor para Aarón. Entonces dice el versículo 3. Entonces todo el pueblo apartó los zarcillos de oro que tenían en sus orejas y las trajeron a Aarón. Y él los tomó de las manos de ellos y les dio forma con un buril e hizo de ello un becerro de fundición. Dejemos la historia hasta ahí para concentrarnos pues en lo que estamos. Ustedes se dan cuenta que uno puede llegar a vender literalmente su propia alma, en el buen sentido, solo por ser número 1 cuando Dios no lo ha llamado a eso. Lo que la gente más tiene que hacer en la iglesia es pedirle a Dios para que Dios lo llamó. Y de acuerdo a eso usted se conduce. No, yo digo en la iglesia, pero no esto. La iglesia en su casa. Dios, ¿qué quiere que usted haga? Pídale conocimiento al Señor. No más fue quitar al líder por excelencia y colocar a otro ahí y que ese otro empezara a tomar decisiones. Y aquí usted recuerda la mortandad que hay después, porque la historia hasta aquí pues yo se la he contado así. Moisés llega, se encuentra ese bendito becerro. Moisés pues lógicamente se le salta la chispa y Dios le dice: purifica el campamento porque eso está chueco. Entonces Moisés se hace a un lado. Recuerda la historia: quienes están por Jehová, vengan conmigo. Y la gente se viene para acá. Y ahí Dios le da la orden y dice: a filo, mátelos a todos. No importa que sea su familiar. Limpia el campamento. Y estos de acá que estaban con Dios se fueron limpiando allá. ¿Por qué? Porque Aarón quiso ser número 1. Cuando intentas meterte en un plan que Dios no te llamó, eso termina en muerte. Cuando intentas ser número 1, Dios sin haberte llamado a eso, destruyes hasta tu propia casa. Uno tiene que saber Dios a qué lo llamó. Y la Biblia no se basa en decir quién quiere, sino quién tiene el don y la capacidad. Piensa conmigo. La Biblia no se trata de quién quiere, porque esto no es una feria. ¿Quién quiere aquí ser el pastor? Ustedes 3 levantan la mano. Sean ustedes los pastores. ¿Quién quiere aquí cantar? O sea, eso no es por querer. Eso es porque Dios te llame a eso. Yo esta mañana le colocaba un ejemplo de lo territorial o del don que Dios le da a cada persona. Vamos a intentar, solo para reflexión suya, y ya con esto yo aquí termino, vamos a cambiar algunos personajes de lugar en la Biblia, ¿ok? A ver, por ejemplo,
¿Ustedes recuerdan la actitud de Sara, esposa de Abraham, con Agar y con Ismael? Ténganlo en la cabeza. Agar pudo quedar embarazada. Sara no quedaba embarazada. Y Agar empezó a burlársele a Sara. Y Sara dijo, oigan a esta patirrajada. Y Sara dijo, usted me coge ese muchachito y ¿qué? Se me va de la casa, hermano. Tenga ese personaje ahí. ¿Ustedes recuerdan a Ana, mamá de Samuel? No podía quedar embarazada. Penina sí podía quedar embarazada. Y Penina irritaba a Ana llevándolas a las lágrimas. ¿Recuerda? ¿Algún día Ana echó a Penina de la casa? Jamás. ¿Qué hacía Ana? Se iba para el templo. ¿Recuerda la historia donde el sacerdote Elí la ve que únicamente hace como un murmullo y le dice, digiere tu vino que está borracha en el templo? ¿Recuerda eso? Ella era una mujer que el dolor lo llevaba al templo y allá oraba. Ahora te hago una pregunta. Cambia los personajes. Donde usted coja a Ana y la saque y meta a Sara, que echó a Agar y a Ismael, Sara mechonea a Penina. Ponte a pensar. Cambia los personajes. Entonces, ¿esto qué indica? O sea, ¿esto qué indica? Piensa conmigo. Que con Dios no es únicamente, ay, yo quiero. No, es que Dios te haya llamado a eso. Para ese momento específico, o sea, y fue tal la equivocación de Sara en ese momento que Dios le aparece a Agar y a Ismael y le dice, mija, ¿usted qué hace aquí? No, que es que la patrona me echó, vaya para la casa. Y se volvió para la casa. O sea, lo que Sara estaba haciendo estaba mal de cabo a rabo. ¿Qué te intento decir? Pero cambia los personajes y te vas a dar cuenta que el asunto funciona diferente. O sea que no es únicamente, ay, pastor, es que yo quise. Lo que dicen ahora mucho, ¿no? Es que yo sentí. Parecen de brujos. Ay, tuve un pálpito, pastor. La vida no se maneja así. La vida se maneja, Dios me dijo, Dios no me dijo. Cambia los personajes y se te forma un desastre. Se te forma un desastre. Mire, iglesia, vea, el asunto es muy sencillo. Hay que pedirle al Señor que nos entregue literalmente el don, la estrategia para poder llevar nuestra vida y saber cómo la podemos desarrollar. Aquí no es que haya promoción. Aquí no es que sea barato. Aquí no es que a un amigo le funcionó, pastor. Aquí no es que eso está dando plata, pastor. Aquí no es que hay pastores que a otro le funcionó y ese man lo hizo y le funcionó. O sea, aquí no estamos por eso. ¿Cuál es el propósito del Señor para tu vida? En la iglesia tenemos una equivocación grandísima. Yo sé que la gente que escucha esto no le gusta. Y sobre todo a los líderes religiosos no les gusta escuchar esto. Pero en la iglesia le hemos enseñado a la gente a orar y a pedirle cosas al Señor y no a descubrir para qué son buenos ellos dentro del reino. Y eso es más importante. Porque lo que Dios pone en tu mente y en tu corazón, así te toque duro, no se va. O sea, José tuvo un sueño y muy inocentemente se lo comentó a sus hermanos. José les dijo, no, pues hermanos, yo soñé esto, esto y esto. Ni porque lo intentaron matar, ni porque lo intentaron vender, ni porque la esposa de Potifar inventó un chisme, ni por nada del mundo. Lo que Dios tenía para José se extinguió de la vida de José. Antes, con más fuerza, Dios lo seguía respaldando. ¿Te das cuenta cómo funciona la vida? Esto no es orar por lo que yo quiero. Esto es orar para que Dios desarrolle el plan que Él tiene para mí en la estación en la que me haya puesto. Y yo sí quiero hablar aquí en esos 2 minutos que me quedan de la estación. No desaproveches tu estación, hombre. O sea, te lo digo con mucho amor y de todo corazón. De pronto en este punto de tu vida no estás viviendo lo que soñaste. Y si usted es de las personas que escribe las cositas, pero que escribe los planes, vea, yo voy con mucho respeto, y sé que esto lo están viendo por internet, yo voy con mucho respeto con las carticas que le hacemos al Señor el 31. Yo respeto mucho eso y a mí me gusta que la gente lo haga. Pero no como un asunto del deseo de lo que ellos quieren, sino como un asunto de que Dios cumpla la voluntad en ellos. Es que es diferente. En serio. Yo he visto gente frustrada y yéndose de iglesia por esas benditas cartas.
Escríbele al Señor lo que quieres para el otro año. Ay, empieza el loco. Ay, yo quiero esto, yo quiero esto, yo quiero esto. 31 de diciembre del otro año. Ah, Dios no cumple, me largo de la iglesia por bobadas como esas. Eso no está hecho para andarle torciendo el brazo a Dios. Eso está hecho es para que Dios desarrolle el propósito que tiene contigo. O sea, no es pedirle cosas al Señor, es pedirle su voluntad sobre tu vida. ¿Por qué no empezamos a aprovechar la estación en la cual Dios nos tiene? Pues José la aprovechó. Moisés la aprovechó. Saulo de Tarso, el apóstol Pablo, la aprovechó. Abraham la aprovechó. Saúl, hasta que no se torció, la aprovechó. Aarón, hasta que no se torció, la aprovechó. Y todos los que te di de segundo aprovecharon su momento. No tuvieron que ser número uno. No, es que Eliseo con Elías, Timoteo y Tito y Filemón con el apóstol Pablo, Lucas con el apóstol Pablo, los discípulos con el Señor Jesús. Te la puedes saber con cualquiera. Aprovecha tu estación. La iglesia tiene que dejar de estarse quejando. Pastor, es que me toca muy duro. Y pastor, es que un familiar murió. Perdón que lo diga tan desalmadamente y no me lo tome así, pero o sea, ¿qué vas a hacer? Mira, esto de la muerte de un familiar puede desencajar la mente y el corazón de una persona y volverla otra. Cuando usted y yo en la Biblia entendemos que es ganancia la muerte de los santos. O sea, usted llora en serio muchas veces es por caprichoso. Asegúrese más bien que el familiar que se vaya con el Señor Jesús en su corazón. Ese sí es trabajo suyo. Deje de andar llorando y empiece a predicarle de Cristo. En este momento cualquier persona se puede morir. O sea, hoy yo estoy aquí en 8 días y si Dios me llama a la presencia en 8 días. Eso puede pasar. Ay, el pastor con 37 años que se va a ir. No, pastor, a usted le queda mucho. ¿Le queda mucho? De pronto el negro viaja. Pronto al negro le toca un viajecito para el cielo. ¿Y qué pasa? Hay que seguir. Iglesia, el micrófono está raro. ¿Por qué tenemos esa bendita costumbre de desaprovechar la estación? Hay momentos de sufrimiento. Hay momentos en que tenemos que sembrar sin recoger. Hay momentos en que montaste un negocio y no prosperó. Montaste otro y no prosperó. Montaste otro y no prosperó. Y por al séptimo intento prosperó. ¿Cuál es tu problema? Estuve en una ciudad, ahí no, como que no pegó mucho la cosa. Dios me movió para otra, como que no. En la tercera ciudad, ahí vas a prosperar. ¿Cuál es tu problema? Pero como se nos ha enseñado a que todo es fácil. En estos días, yo tuve una experiencia, cierro con esto. Estuve yo en el Alcosto y Catronics de la 170 en Bogotá. Y yo me puse a mirar todos los electrodomésticos así. Y yo decía, ay, caramba, ahora todo lo hacen para que todo esté rápido, ¿no? O sea, todo lo hacen para que todo esté rápido. Y yo decía, hombre, todo es rápido, rápido, rápido. Había desde microondas, desde esto, desde lo otro. No que fuera saludable, que fuera rápido. Y nosotros tenemos ese ADN acá. Y se nos ha metido como esa mala idea de que todo tiene que ser a tu ritmo. No. Hermanos, mire, muchas veces Dios tiene que pasarte por estos procesos para que al final des un fruto. No necesariamente implica que si algo te sale mal en la vida, vas por mal camino. No. Puedes ir por un excelente camino. Que no sea tan fructífero como tú quieras es otra cosa. Que no estés viendo los resultados soñados ahí mismito, eso es otra discusión. Pero Dios está en el camino. Dios está. Entendamos que las estaciones con Dios tienen que ser valoradas. Póngase de pie y oramos. Jonathan, ayúdame por acá, por favor. Eso, o con algo así, no sé. Que me funcione. Póngase de pie. Y vamos a pedirle al Señor que nos perdone. Yo creo que estas predicaciones nos llevan más al perdón que andarle pidiendo cosas al Señor. Porque creo que hay un alto grado de desagradecimiento en nosotros como hijos de Dios. Nos pasa alguna cosa medio mala y ahí empezamos a pelear con Dios. Dios está, amados. Dios está. Castillo, sí, de una vez, porfa.
Vamos a orar para respetar los tiempos, que ya el tiempo se nos fue. Por la palabra del Señor y por las ofrendas lo hacemos a lo último, pero haga esta oración de todo corazón, porque yo le confieso algo que pocas veces nos pasa a los predicadores. Yo hoy no iba a predicar de esto y el Señor, creo que fue el miércoles, me cambió la predicación. Me la cambió totalmente, totalmente me la cambió. Y si Dios la cambia es porque el pueblo la necesita. No hablo por vanagloria propia, no, yo hubiera podido sacar la otra predicación, pero no. Y hasta ahí estuve en la oficina diciendo, ay, venga, leámosla de nuevo, ¿no? Y Dios me dio, fue licencia para esta, no para la otra. Es porque de pronto usted la necesita. Lo que sí nos toca hacer es pedirle al Señor que nos ayude a valorar en amor lo que Él nos da a vivir. No es un consuelo de tontos, no es un camino de resignación. No te estoy matando tus sueños. De hecho, gran parte de la predicación hablamos de José, una persona que soñó, porque es válido soñar en Dios. Pero así como es válido soñar en Dios, es válido pasar los procesos con Dios y atravesarlos. Voy a cambiar un poco la historia. Suponga usted que José no pase por todos los procesos, sino que se levante del sueño y lo pone Dios de una vez a ser el segundo después de Faraón. Te hago una pregunta. ¿José a los 17 años estaba preparado para ser segundo después de Faraón? Iglesia, no estaba preparado. Pero el proceso y la preparación sí hicieron que José fuera un excelente gobernador. ¿Por qué? Porque pasó el proceso. No importa que el sueño sea bonito, hay que caminarlo con Dios. Incline ahí su rostro y vamos a orar. Y después oramos por la ofrenda. Papá, hoy yo quiero darte gracias por tu enseñanza. Quiero darte gracias por tu predicación, Padre Celestial, la cual hoy nos insta, nos enseña y nos exhorta a hacer las cosas a tu estilo. Permite que nosotros podamos meterte en todos nuestros planes. Hoy queremos elevar una oración de perdón porque algunas veces nos hemos frustrado cuando las cosas no salen como nosotros queremos que salgan. Y hemos pensado en que tú no estás, hemos pensado en que tú te demoras, en por qué no me sanas pronto, por qué me pasó esto a mí, por qué se murió este familiar o este amigo mío, no nos merecemos esto. Y todas estas frases que desde la fatiga y desde la frustración dirigimos delante de ti, por estas hoy queremos pedirte perdón. Hoy queremos elevar de ti en total sumisión, Padre Celestial, nuestro corazón. Porque algunas veces cuando algo no ha salido como lo estamos esperando, nos enojamos y nos frustramos contigo y decimos que te olvidaste de nosotros, solo porque algo que no estábamos esperando pasó. Amada iglesia, Dios no deja de ser Dios porque un familiar tuyo fallezca. Dios no deja de ser Dios porque tengas alguna enfermedad, tú o uno de los tuyos. Dios no deja de ser Dios porque el dinero no te alcance. Dios no deja de ser Dios porque tu hijo o tu hija quedaron embarazados a corta edad. Dios no deja de ser Dios porque tu dinero no te alcance. Dios no deja de ser Dios porque el estilo de vida que tienes ahora no es el que soñaste cuando soñabas en tu juventud. Dios no deja de ser Dios por una pelea en tu hogar. Dios no deja de ser Dios porque tu hijo se retire de la universidad. Dios no deja de ser Dios porque algún día te tocó vender el carro o la casa. Dios no deja de ser Dios porque tienes un dolor del cual no te has podido curar y sanar. Dios sigue siendo Dios, así pasen cosas malas en nuestra vida. Hoy queremos elevar de ti, Padre Celestial, una oración de perdón porque claro que nos hemos frustrado y que hemos incluso hablado mal delante de ti, no con palabras textuales y verbales, sino con nuestra actitud de queja ante una decisión que tú has tomado. ¿Por qué no, amada iglesia, empezar a aprovechar tu estación? Aprovecha tu estación. Señor, si tú permites que llegue el invierno, nosotros nos gloriaremos en esto. Oraremos por los departamentos vecinos, como el Casanare, que siempre se derrumba la carretera. Oraremos por ellos para que tú les bendigas.
como alguna parte de Santander también, que han habido algunos problemas, pero no nos quejaremos ni de tu lluvia, ni de tu sol con el verano. No nos quejaremos ni del presidente que tenemos, no nos quejaremos ni de las autoridades, porque tú todo lo permites, Señor. No nos quejaremos de las cosas malas que pasen a nosotros, malas según nuestra conciencia y percepción de la vida, porque tú en eso tienes propósito. Hoy queremos pedirte de corazón perdón porque no hemos trabajado para poder desarrollar tu plan en nuestra vida, sino que nos hemos quejado cuando tú no nos concedes un capricho. Tú no dejas de ser Dios porque algo malo pase en nuestra vida. Antes tú sigues siendo Dios que demuestras que así nuestra vida no sea la más perfecta delante de ti, tú nos sigues bendiciendo, amando y honrando. Saca de nuestra vida, Padre Celestial, toda idea mala, toda idea que tenga que ver con que únicamente tú tienes que bendecirnos al momento que nosotros digamos, porque a ti no podemos manipularte, Señor. A ti sí podemos, por el contrario, servirte y seguirte. Padre Celestial, que nosotros seamos agentes de bendición en el lugar en el cual tú nos tienes. Que nosotros seamos agentes de transformación en el lugar al cual tú nos llevas. Que nosotros entendamos que todo lo que pise la planta de vuestro pie será para herencia de nuestros hijos. Que nosotros entendamos que así el lugar no nos parezca muy bonito y no sea muy cálido, ahí tú tienes propósito para nuestras vidas. Yo pongo delante de ti, Padre Celestial, y en consideración tuya a cada mujer y hombre dentro de este recinto. Que tú les puedas bendecir de tal manera, Padre Celestial, que ellos puedan encontrar para qué son buenos. Que ellos no ambicionen cosas que tú no los has llamado a hacer. Que ellos únicamente hagan tu perfecta voluntad todos los días de su vida. En el nombre glorioso de Cristo Jesús, Padre Celestial, hoy queremos colocar no únicamente la situación de este edificio económicamente hablando, sino la de mis hermanos delante de ti. Que tú puedas sorprenderles, Padre Celestial, si en algún punto ellos han perdido algo de dinero. Tu palabra dice que lo que se robó el saltón, el revoltón, la oruga y la langosta, tú lo restituirás y que tú pagas al 100 por 1. Entonces estas malas inversiones que se han hecho, Padre Celestial, tú vas a restituir este dinero. Porque es promesa que tú mismo dijiste. Tu palabra dice que no habiendo otro superior a ti, juraste por tu propio nombre que ibas a bendecir a tu iglesia. Por eso, Padre Celestial, clamamos a ti por la parte económica de mis hermanos. Que todo lo que ellos tengan que hacer, Padre Celestial, en su vida cotidiana, sea para tu honra y para tu gloria. Dales tú la posibilidad de vivir bien, Padre Celestial, a través de que ellos tengan una excelente administración del recurso que tú pones en sus manos. Ponemos delante de ti, Padre Celestial, esta ofrenda, lo hacemos de total corazón, no por obligación, no con tristeza, ni por necesidad, porque tú amas al dador alegre. No lo hacemos torciéndote a ti el brazo, ni comprando milagros, lo hacemos porque es digno hacerlo y hay una parte que es tuya y la entregamos sencillamente los que estamos convencidos de corazón. No lo hacemos, Padre Celestial, por obligatoriedad, lo hacemos para que el reino de los cielos se siga extendiendo. Oramos, Padre Celestial, por la parte económica de nosotros como personas individuales y que todo lo que nosotros planteemos hacer de acuerdo a tu tiempo, voluntad y santo y único propósito se cumpla. En el nombre glorioso de Cristo Jesús, los hermanos que deseen pasar a ofrendar en total libertad pueden hacerlo. Señor, te agradecemos en este día el privilegio que tú nos das de poder ofrendar a ti, porque el ofrendar es un acto de adoración. Entregamos a ti, Padre Celestial, si somos honestos, algo mínimo y muy poco en comparación de lo mucho que tú nos has dado. Ponemos delante de ti estas finanzas para que, independiente de la persona que administre, se cumpla tu voluntad con este dinero. Que todo lo que pase, Padre Celestial, en nuestra vida tenga que ver, Padre Santo, con lo que tú deseas hacer. Financieramente hablando, ponemos delante de ti nuestra economía para que tú hagas lo que tienes que hacer en el nombre glorioso de Cristo Jesús. Amén y amén.